Está en Deuteronomio 18:18, cuando Dios prometió a su pueblo enviar un profeta que iba a traer palabras celestiales, palabras del cielo. Su misma palabra, ¿verdad? La palabra de Dios venía a este mundo llena de gracia y de verdad. Deuteronomio 18:18, hablándole Dios a Moisés: profeta le levantaré de medio de sus hermanos como a tú. Promesa hecha a Moisés, de la descendencia de su pueblo, de la descendencia de los judíos, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Iba a poner palabras de Dios en la boca de un profeta, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Habría un acuerdo entre Dios y ese profeta, y todo lo que Dios, el Padre, mandare, había un acuerdo, una unidad, un propósito. Dios promete entonces a Moisés levantar un profeta similar a él, pero un profeta humano, que venía aquí como humano. Y ese profeta es un mensajero directo de Dios que iba a comunicar palabras de poder y de autoridad. En el Nuevo Testamento, hermano, lo vemos allí en Hechos 2, Pedro hablando, aplicando el Espíritu Santo, que hay que oír a este profeta. Hechos 3, del 22 al 26. Esta profecía ya en cumplimiento, y aplica a Jesús. Y dice: el que no oiga a este profeta, Hechos 3, 22 al 26, el que no oiga será sacado, apartado, separado, desarraigado. Hay una condición prometida para el mundo. Resalta la promesa, ¿verdad?, de algo similar a Moisés, humano, que trae la responsabilidad, y es para todo el mundo, para todo el mundo. Y debemos escucharle, abrirte los oídos, bien interesados. Desobedecer traerá graves consecuencias. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, en Hechos 32, 26, leemos la evidencia, ahí está la evidencia. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos como a mí. A él oiréis, y en todas las cosas que os hable, en todas las cosas, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, será separada. Hay que oírlo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, o sea que se anunció desde Samuel, en el Antiguo Testamento, han hablado, también han anunciado en estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, hablándole Pedro a los judíos. Y en la descendencia de Abraham, hermanos, venía la simiente a este mundo, para bendecir a todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es como un llamado de reflexión, ¿verdad? De ver la conciencia, ¿verdad? De observar todo lo malo que se hace el ser humano, que le está diciendo Pedro a ellos. Lo que no le agrada al Señor, ellos tenían que verlo y desecharlo. Es la enseñanza, hermano, que recibimos de parte del Espíritu Santo. Era la enseñanza que en ese momento estaban recibiendo los oidores. Lo que estaba diciendo Pedro: Jesús es el profeta de Dios. Levantó, hermanos, y todo el mundo debe de oírlo, debe saberlo. La gente debe enterarse de esto, que retumbe, ¿verdad?, en los oídos del mundo, que retumbe entonces esta revelación divina. Y tiene que existir siempre una disposición
de parte del pueblo del Señor. Un deseo. Hermano, en este tiempo, ¿a quién le corresponde eso? Al pueblo cristiano, a cada miembro de la iglesia, ¿verdad? A cada individuo, a todo aquel que decidió seguir a Cristo. Es una misión para la iglesia. Y tenemos que tener ese programa de dar, de proclamar, ¿verdad? Ese mensaje, esas buenas noticias. Jesús, hermanos, murió, fue sepultado, pero resucitó. Perseverar, recordarlo, ¿verdad? Peregrinar en esta vida. Es un mandamiento que tenemos acá. Esa es la información cuando abrimos la palabra de Dios. Ese es el objetivo de la predicación. Entender el gran amor de Dios, teniendo a Jesucristo como Salvador prometido. De acuerdo como dice Mateo 24:14. Será predicado el Evangelio que salga de nuestra boca, de los que siguen, de los que deciden, ¿verdad? En todo el mundo. Será predicado el reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Todas las naciones. No hay excusa. Hermano, hoy cualquiera tiene la forma de tener este conocimiento por medio de cada cristiano, de cada individuo, de cada uno de nosotros. Además, hermanos, existen gran cantidad de traducciones de la Biblia en todos los idiomas. Cualquiera la puede tener. Todo el mundo, hermano. Y si sale de viaje, hermano, la gente carga algo muy importante. La gente no se le olvida, hermano, el cepillo de dientes. Y lo tienen allá como algo personal, ¿verdad? Nadie se le queda. Pero hermano, ¿qué es más importante para el ser humano hoy en día, aparte del cepillo de dientes? ¿Qué es? Hermano, el celular. Así se le queda el cepillo de dientes, el celular no se le puede quedar. Lo tienen que cargar, hermano, en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier sitio del mundo. Hay que cargar el celular. La gente sin celular, hermano, no puede vivir. Sin cepillo de dientes no importa. Pero sin celular no van a vivir. He oído a decir a varios jóvenes, mire, prefiero quedarme sin agua, pero sin celular no. Hermano, y ahí se puede cargar la Biblia en el celular. Y tienen el celular ahí, hermano, y no la buscan, no la aplican, no la ponen allí, la pueden cargar todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonios de todas las naciones, que se enteren, ¿verdad? Que se enteren, usémoslo, llevémoslo, y entonces vendrá el fin. Hermano, Jesucristo actúa como un testimonio legal, algo legal allí, en este mundo, por medio de la predicación. La Biblia es el libro reconocido en todo el mundo, lo usan los políticos, lo usan los religiosos, todo el mundo, hermano. Es una autenticación de que verdaderamente el poder de Dios está registrado, notariado, en la disposición, a la mano de cualquier persona. Dando, hermanos, a todos los hombres en todo lugar la oportunidad de que cambien sus vidas, de que se arrepientan, porque un día tenemos que dar cuenta de eso. Allá, hermano, tiene que haber un cambio de mente en el ser humano. Nada que se relacione con el pecado. Oportunidad, hermanos, tenemos antes de morir. Tenemos la oportunidad ahorita, ¿verdad? Porque viene un juicio final. Viene un juicio. Dice, entonces vendrá el fin. No olvidemos ese mensaje mientras que llevamos. Se acabará esta vida para darnos una mejor. Es la promesa del Señor. Una señal definitiva, hermano. No va a haber otra oportunidad. No la va a haber. La oportunidad, ¿cuándo es? Ahora, en esta vida. A pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pestes, de las distancias, de las guerras, a pesar de falsos profetas, enfrentamientos, divisiones. Hermanos, que el amor no se enfríe. Que no se enfríe el amor por la palabra de Dios. Porque
Porque a veces se dice, hermano, debido a los problemas que se presentan, a la hipocresía de la gente, a mí no me gustan los conflictos, me voy. Y tantas adversidades, yo no quiero nada. No me gusta la hipocresía de la gente. Hermano, pero eso nos va a quitar la salvación. Eso nos va a quitar esa relación de amor que debemos tener con Dios. No quiero más, qué fastidio, dice la gente, ¿verdad? Muchos. No tengo tiempo. No, hermano, no nos dejemos llevar por ese amor, ¿verdad?, que nos brinda el Señor. Debemos guardar esa relación. Por eso es necesario predicar, por eso es necesario evangelizar, a pesar de las dificultades, como individuos, como iglesia local, tenemos responsabilidades. Debemos ser perseverantes a pesar de los tiempos, de las crisis, entender la esencia de la predicación, hermano, la palabra eterna. La palabra maravillosa, el creador de todo, se hizo carne. Se hizo carne, hermano, vino a comunicar el deseo del Padre, de los cielos. Habitó físicamente entre nosotros, reveló la gracia y la verdad de Dios, el amor de Dios. ¿Cuál no? Nosotros hemos venido estudiando eso. Se acercó a los quebrantados, a los enfermos. Vino a comunicar, hermano. Y se hizo muy cercano de las personas, de los necesitados, dialogó, conversó, hermanos, con los enfermos, con los despreciados, con los que se burlaban, con los que castigaban, y vino a decir la verdad. Y por la verdad sabemos todo lo que pasó. Le dolió la situación, hermano, por las burlas, por el desprecio, porque no lo oyeron, porque no lo oían. Pero alimentó personas, curó a personas, prometió la vida eterna. Hermano, y esas promesas son ciertísimas. Ciertísimas y grandes y maravillosas. Por eso debemos oír, conocer la historia del Cordero, hermano, presentada para beneficio de todos nosotros. Es una gran bendición a través de los tiempos, hombres y mujeres, a través de la historia. Lo hicieron, oyeron. Moisés lo sabía, profetas que anunciaron. Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, hizo su presentación del Señor. Lo identificó como el sacrificio perfecto de parte de Dios. ¿Qué cosa otra queremos? Si nos dio el sacrificio, lo más maravilloso. ¿Por qué? Entonces, no luchar para recordar la imagen del Cordero. El Antiguo Testamento habla, hermano, acerca de ese sacrificio que trajo la liberación de la esclavitud del pueblo judío. Lo habla en sombra, en algo que venía a reflejarse después en profecías. Juan el Bautista dice allí en Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como la sangre del Cordero, utilizado por el pueblo judío, cuando marcaron en las casas con la sangre allí, marcaban para que no murieran sus primogénitos por la mano del faraón, que fueran liberados. Nosotros, como cristianos, anunciamos a Jesús como el Cordero presentado por Dios que salva el alma, que dio su sangre, que quita el pecado para todo aquel que cree. Para el que cree. Nos libera del enemigo, nos libera, hermanos, de la esclavitud del pecado, de la mentira, de la muerte. Nos libera el Señor. Y ese es el gran propósito del Señor para cualquiera que crea en Él. Y hermanos, el propósito, lo maravilloso es darnos la vida eterna, estar con Él en la eternidad. Y hay que llevar, hermanos, el mensaje, predicarlo, para que se siga transmitiendo de mano en mano. ¿Y dónde, hermanos, se debe de oír? Allá en mi hogar,
allá donde yo trabajo, allá en las habitaciones, en nuestros hogares, en las calles, por donde vamos, en el mundo entero. Juan 1, 35 al 51. Dice ahí, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 de los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Qué buscáis? Les dijo el Señor. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora de Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2, que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hallamos, buscaron, se interesaron, indagaron. Y nosotros también debemos seguir ese ejemplo, creciendo. Es un compromiso, hermano, continuo. Un compromiso continuo. No solo decir, yo quiero trabajar por el Señor, ¿verdad? No solamente cantar. Es necesario, hermano, manos a la obra, hacerlo. Dice el 42, y lo trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado la verdad. Hemos hallado el que dice las Escrituras. Si nosotros, hermanos, leemos las Escrituras, encontramos muchas cosas reales. Y cuando nos pasan las cosas o cuando vienen situaciones difíciles, las encontramos. Hemos hallado lo que dicen las Escrituras. Y queremos adorar de esa manera. ¿Por qué, hermanos, estamos adorando y tenemos la seguridad que es la iglesia del Señor? Porque encontramos los textos, porque encontramos las evidencias. Y queremos hacerlas así, cuando adoramos conforme a la palabra, conforme a su doctrina. Hemos hallado al Señor. ¿Por qué ir a otra doctrina? Es algo muy positivo, hermanos. Tener contactos, individuos, personas, invitarlos, dar ejemplos, así como este Felipe, que nos narra la palabra de Dios cuando le dijo a Natanael. Y Natanael, ¿qué dijo? De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ven. Entonces venimos, hablamos con alguien, mire, lo invito para que vean cómo se estudian las Escrituras, cómo son, cómo dice la palabra de Dios y cómo es eso. Venga, ven. Y lo traemos, ¿verdad? Para que vengan. Ven y ven. Invitaciones personales, esto está muy bien, muy bien. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Qué bueno que el Señor nos tenga en ese concepto, ¿verdad? Así como tenía Natanael. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estaba llevando de la higuera de vino. Hermano, imagínate cómo quedaría impresionado Natanael cuando le dijo que lo había visto. Él nunca es posible que haya visto a Jesús, ¿verdad, Natanael? Que no haya tenido un acercamiento a Jesús. Y el Señor, hermano, en muchas cosas a nosotros nos ha impresionado, en muchas maneras. A nosotros nos cambió. De hecho, imagínate, yo estoy aquí predicando. Es una transformación y cuándo yo podía creer eso, ¿verdad? Eso era como algo inimaginable, pues, para mí. Eso es una impresión.
que uno se pudiera ver en el futuro. Cambió el rumbo de nuestras vidas, nos ha dado una familia, hermano, una familia bonita, agradable, nos ha dado una vida espiritual. ¿Y qué nos pide? Que dejemos esos compromisos con el mundo, hermano, que cambiemos. ¿Qué nos pide? Él nos da, hermano, también, Él nos da protección. Él quiere llevarnos a la ciudad de Dios. Es una reflexión de parte de Dios espiritual y se encuentra en 2 Corintios 5:1. Pablo a los Corintios. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. La casa terrenal, este cuerpo, este tabernáculo se va a deshacer y representa el cuerpo humano. Es temporal, es frágil, es temporal, se desgasta, se enferma, llega la vejez, llega la muerte, se puede destruir físicamente, pero el celestial no. Y es una promesa divina de parte de Dios. Hermano, y eso debe de ser asombroso para nosotros, que vamos a estar al lado de Dios. Todas las bendiciones que nos trae el Señor. En el 49 responde Natanael y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Qué maravilla, hermanos. Promesa tan maravillosa, tan grandiosa. Dios se quiere comunicar siempre con nosotros. Vamos a ver su palabra, vamos a ver sus bendiciones, su pueblo, vamos a recibir muchas cosas. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es la obra de Dios, hermano, debe ser en cada uno de nosotros. Es un mandamiento para cada individuo, como iglesia. Debemos mantenernos constantes en ese plan de Dios, en una educación moral, en una edificación, en una evangelización. Aquí en Guanare, hermanos, debemos mantener ese deseo, aprenderlo, difundirlo, llevar el mensaje, enseñarlo, que se propague. Esa paz, ese mensaje que trae paz espiritual para salvar nuestras almas. Es el deseo de Dios y es la manera de depositar en el cielo, de hacer ¿qué? Tesoros en el cielo. Felipe halló a Natanael en el 45 y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribe Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el Hijo de Nazaret. ¿Qué demuestran ellos, hermanos? Ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos no tenían el Nuevo. Bueno, que ellos estudiaron el Antiguo Testamento y sabían acerca de Jesús. Nadie tiene excusas, hermano, de no leer ahora porque tenemos el celular, ¿verdad? Mucho más importante que cualquier cosa para nosotros. Y ahí podemos cargar la Biblia. Ellos leyeron, hermano, acerca del Mesías. Dios siempre ha dejado suficiente conocimiento acerca de la vida espiritual, de lo que nos va a pasar después de la muerte. Él lo ha dejado. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, ha tenido este propósito. Él ha querido una familia espiritual, un pueblo. Hay gente que no lo acepta, no creen en esto, se desentienden, buscan la atracción, ¿verdad?, del mundo. Pero, hermanos, fíjate lo que hicieron Felipe y Natanael. Ellos buscaron, es más, buscaron hasta información familiar en ese momento. La procedencia, de quién era hijo legal de él, de dónde venía, de Nazaret. Pasó tiempo allí Jesús, fue conocido como el Nazareno, Jesús el Nazareno, porque pasó tiempo en Nazaret. Bueno, hermanos, creer a lo que dicen los escritos, como creyeron Felipe y Natanael, da confianza, porque la palabra de Dios es verdad y nos muestra entonces la verdad.
Sirve para apreciar, hermanos, y entender acerca de Jesús, la palabra, las cosas de Dios. Vemos que sí había hombres y mujeres fieles, hermanos, antes de la venida del Mesías, que indagaban. Porque ellos llegaron a la conclusión de que él era el Mesías. Tú eres el Mesías. Esa es la verdad que declara Felipe, que llegó también Natanael. Jesucristo, hermanos, es la figura central del Antiguo Testamento. Es imposible entender correctamente a Moisés, a los profetas, al Antiguo Testamento, si no se ve a Cristo en sus escritos. Viene el Mesías, era el Antiguo Testamento. Si no se ve allí, hermanos, entonces no se entiende lo que se lee. Si no se entiende el Mesías en el Antiguo Testamento, no tiene sentido leerlo. Y ahí la importancia, hermano, de anunciar a Cristo. Lo vemos en Natanael, en Felipe, en varios que lo anunciaron la venida de Cristo. Y hermanos, entonces, la venida de Cristo no fue algo que ocurrió de repente, sin previo aviso, que los antiguos no sabían, tuvieron tiempo suficiente para identificar al Mesías para que apareciera. Felipe, como buen conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento, llegó a la conclusión de que en Jesús se cumplían perfectamente todos esos anuncios. Cuando nosotros leemos la Biblia, entonces llegamos a la conclusión que si adoramos conforme lo que dice la Biblia, entonces tenemos la doctrina de Cristo y por eso estamos aquí. Hermanos, recordemos, la fe viene por el oír. La palabra de Dios es un mandamiento directo, confiar en la palabra de Dios, tener fe en ella. La fe que nace, hermanos, por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces hay una acción, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. La fe implica recibirla, ¿verdad? Activamente, el mensaje de Dios, la palabra de Cristo. Es la fuente que genera entonces esa fe, las Sagradas Escrituras. Habacuc lo decía también, Habacuc 2:4, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, en medio de la injusticia. Dice, el justo vivirá por su fe. Vivir por fe significa confiar en Dios a pesar de las circunstancias. No depende de lo que nosotros vemos, de lo que hay en este mundo. Hermano, la palabra de Dios siempre se complementa, siempre se suma. El justo vivirá por la fe, alimenta la fe necesaria para vivir, dependiendo de Dios. Apoyarse en ella, hermano, es algo sólido, fuerte, firme, es una roca que no se cae. Es el mejor fundamento que podamos encontrar. Entonces el Antiguo Testamento, hermano, habla de Cristo. Fue el propósito de Dios mostrar al Mesías desde la antigüedad, desde la ley de Moisés. De ella hablan los profetas, los salmos, muchas promesas señalan a Cristo. De lo que aprendemos, hermano, cuando escribimos, cuando analizamos el Antiguo Testamento. Si no vemos al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, no tiene sentido. Deuteronomio 18:13 dice, profeta del medio de ti. Deuteronomio 18:13 al 18. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces estudiar las Escrituras, vamos a encontrar cosas buenas y vamos a ver, hermanos, vamos a ser dedicados, perseverando, esperando la venida del Señor. Nosotros estamos esperando la venida del Señor también. Ellos la esperaban y llegó. El Señor vuestro Dios os levantará profetas entre vuestros hermanos como a mí. Hechos 3:22 lo leíamos, a él oiréis. Y todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado también, anunciando estos días, hablando de Jesucristo. Hermano, el Señor Jesús, Él resucitó.
Y fíjate que sus discípulos, muchos, no entendían muchas cosas, pero si estudiaban, leían. A veces nosotros puede ser que no entendamos muchas cosas, pero leer, reunirnos, edificarnos, entender la familia, tener comunión, buscar, ¿verdad? Cumplir. Es un gran propósito, es una gran bendición. En Lucas 24:27, Jesús, después de resucitar en el camino de Emaús, venían varios discípulos. Todavía no habían comprendido totalmente a él. Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que de él decía. Estas son las palabras que os hablé, Lucas 24:44. Estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando uno lee, hermano, la palabra de Dios, cuando uno la comparte, cuando vienen así preguntas y también reflexiones de los hermanos, uno comprende mucho la palabra. Y les dijo el Señor, así está escrito. Y así fuese necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los antiguos hermanos no tenían excusa de decir que no existía la resurrección ni nada. Jesús ya lo hablaba. Jesús le está diciendo a ellos que de él decían eso. Las promesas, las profecías del Antiguo Testamento enseña la esencia, hermano, de la enseñanza de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de las buenas noticias, comenzando desde Jerusalén, decía allí, para que se salvara la humanidad. En 1 de Pedro 1, del 10 al 12, vemos, hermanos, que los profetas que profetizaron la gracia destinada al pueblo cristiano, fíjate, los profetas profetizaron, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Los profetas indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ya el Antiguo Testamento lo decía, ya los profetas lo estudiaban, querían ver, y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para ellos, ni para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Pablo escribió, hermano, contando en su vida lo que le llevó al arrepentimiento y al bautismo, en Hechos 26. Él recibió el auxilio de Dios, perseveró hasta ese día que escribió, dando testimonio, dice allí, no diciendo cosas fuera de lo que decía la Escritura, cosas que no decían ni Moisés. Él dijo lo que dijo Moisés, que había de suceder. Pero el pueblo judío no había comprendido ni comprendió lo que tenía que ver con Jesús. Porque se predicó la venida del reino, se predicó la salvación de los gentiles, dice el 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y la salvación de los gentiles. Todo eso, hermano, se menciona en el Antiguo Testamento, de la manera que iba a venir Cristo, su obra de la salvación. Creer, hermano, que el Antiguo Testamento no habla de Cristo ni la obra de Él y del establecimiento de la iglesia, no está bien. Porque vemos entonces estos personajes que leíamos a Natanael, a Felipe, a Pablo, a todos los del primer siglo que ellos supieron de Jesús fue por el Antiguo Testamento. Natanael, hermanos, cometió errores, todos los cometemos, pero debemos procurarlos no cometerlos y no repetirlos, como decía el hermano Ronald, ¿verdad?
no le debemos hacer. Pero se cometen. ¿Qué cometió Natanael? Cuando dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y allá sale algo bueno, prejuicio, ¿verdad? La ignorancia de ver de dónde no venía Cristo también. Pero a pesar de que él ignoraba, hermano, él era honesto. Era honesto. Hay personas, hermano, en el mundo que ignoran, hay personas que están erradas, pero son honestas. Lo bueno fue que aceptó la invitación de Felipe por su conocimiento en las Escrituras, él sabía acerca de la palabra de Dios, y vino y vio a Jesús. Manifestó verdaderamente que él era el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y eso sucede, hermano, mediante el poder divino, mediante el poder de Dios. El Señor promete grandes bendiciones, muy grandes promesas al que no abandona, al que mantiene la comunión con Él. Grandes promesas. Y de cierto os digo, Juan 1:51. Y de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermano, qué promesa tan grande. Mantener comunión con sus discípulos. Dios, el Señor quiere eso. Nunca olvida a su pueblo. Dios no lo olvida. Nunca. Él mismo es el mediador que conecta el cielo y la tierra. Él permite la comunicación y la comunión directa entre Dios y la humanidad. Hermano, ¿para quién es la gloria y la honra cuando nosotros verdaderamente guardamos esa comunión, cuando luchamos, cuando creemos en el Señor de los cielos? ¿Para quién es la honra y la gloria? ¿Y quién se beneficia, hermanos? Hermanos, nosotros debemos ser muy agradecidos con Dios por las grandes bendiciones que Él nos manda. Y todo, hermano, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, muchas bendiciones para todos. Amén. Amén.